Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Gozosos? ¿Contentos? Este es el día que hizo el Señor, Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical, iniciando con la oración. Oremos la palabra de Dios. El Señor está atento a las oraciones de sus santos, de sus hijos. Amén. Vamos a iniciar, si les es posible estar de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, porque tus misericordias se han renovado hoy para con nosotros, Señor. A ti que nos das la vida, las fuerzas, todo lo que necesitamos, Señor, para una vida piadosa, nos ha sido concedido por gracia. Recibe, Señor, en esta mañana, en este tu día, ofrenda de adoración. Cuando nos reunimos en tu presencia como iglesia local para alabarte, para honrarte. Por tus muchas misericordias, oh Dios, no hemos sido consumidos. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Tú lo conoces todo, Señor, y nosotros confesamos nuestra maldad, porque tú miras lo secreto de nuestros pensamientos, y lo más profundo de nuestros corazones está delante de ti. Perdónanos, Señor, porque contra ti hemos pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mas en tu voluntad estaba hacernos ciudadanos de tu reino, hijos adoptados en Cristo Jesús. Señor, renueva en nosotros esto cuando nos dices en tu palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y entre tanto que estamos de tránsito por este mundo, te pedimos que nos enseñes a procurar lo celestial, a buscar tu reino y tu justicia, y a no afanarnos por las cosas de este mundo. No te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Iglesia, oremos porque nuestras obras muestren el poder del Evangelio en nuestras vidas, al obrar lo justo, lo recto y todo lo que es bueno para la gloria de Dios. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Afírmanos en esta tu verdad, en servirte donde estemos, de forma activa y con deseo de comprometernos en el servicio a nuestros hermanos. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre,
Con gratitud te adoramos porque nos has traído a ti, para hacernos parte de tu familia y contar con tus cuidados cada día. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Recibe las alabanzas de este pequeño rebaño, que a una sola voz te canta de corazón, por la obra de Cristo a nuestro favor. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. días, hermanos, que Dios los bendiga. Este himno que acabamos de entonar, espero yo que a usted lo haya hecho pensar en esas formas tan maravillosas en las que el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros. Y si de pronto hoy no lo hemos notado, que el Señor también sea permitiéndonos esa capacidad de asombro por cada una de las bendiciones que día a día, hora tras hora, Él permite en la vida suya y en la mía también. Entonemos ahora el himno número 76. Santo, santo, eres tú, Señor amado. Santo, 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 santo eres tú, Señor amado. Elevamos nuestra voz en alabanza
Dios por tu sangre, Jesucristo. Y con notas de alegría hoy cantamos tu loor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, nos enseñas y nos guías, Santo Espíritu, y con gracias te alabamos por tu obra en nuestro ser, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, aleluya, con amor te adoramos, Dios bendito, y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. Amén. Hace un poco, hermanos, hace un rato, mejor dicho, como grupo, reflexionábamos en lo que nosotros nos ponemos hoy a cantar cada domingo, que lo que estamos diciendo con nuestras palabras lo podamos sustentar y apoyar con nuestra vida diaria. Acabamos de entonar que con amor te adoramos, Dios bendito, y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Que esto nos lleva a pensar si usted, si yo, si estamos ofreciendo nuestras vidas, no un rato, sino nuestras vidas en señal de gratitud a nuestro Señor. Y esto implica también el servicio. Por eso entonemos ahora el himno 224, que dice: al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Y hay un argumento que con eso es suficiente para nosotros. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive.
Entonemos ahora el Salmo 121, que yo creo que ya lo conocemos solo por la cita. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Oh pecador, ¿por qué a Jesús no vienes hoy y así su agua de vida aceptar? Él dice, fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Entonemos el himno 309, toma de la fuente de agua viva. Vague sedento en el pecado abrumador, y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, el agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no vienes hoy y así su agua de vida aceptar. Él dice, fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, el agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás.
serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Entonemos ahora, hermanos, el himno número 53. Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Volvamos a entonar, hermanos, Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Amén. Y finalicemos entonando el himno número 26. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por esta mañana, gracias porque aquí nos tienes en tu templo, disponiéndonos a alabarte, Señor, y aprender de ti. Gracias, Señor, porque por medio de estos himnos te pudimos dar la gloria, por medio de estos himnos también esperamos que nos hayas podido incluso confrontar, Señor, si lo que cantamos se ve sustentado con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos ahora en el tiempo de predicación a estar atentos a tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No lo habían puesto ahí atrás, ¿no? Lo pusieron atrás. No, no puede ser. No pongamos el versículo ahí atrás porque la idea es que lo memorizamos, ¿no? Y ese lo hemos estado repitiendo durante, yo no sé si casi todos los domingos de este año. Y para hoy teníamos para memorizar Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora Primera de Pedro 2, 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5, para esta semana. Segunda de Corintios o segunda a los Corintios 3, 4 y 5. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Leámoslo juntos. Y tal confianza tenemos mediante, ¿sí estamos ahí? ¿Sí es ese o no es ese? Sí es. Listo, ya lo tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 4 y 5. Leamos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Otra vez. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda a los Corintios 3, 4 y 5. Vamos a Lucas capítulo 5, que es el texto que vamos a estar meditando esta mañana con la ayuda del Señor, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Si usted ha estado siguiendo la lectura, de pronto leyó esta semana, ¿ya sabe usted de qué milagro vamos a hablar hoy? Es una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el milagro en este texto? Yo creo que hay milagros más grandes que otros milagros. Y creo que aquí tenemos, y así he titulado el sermón de esta mañana, un gran milagro. Un gran milagro. Vamos a hacer la lectura primero de la palabra del Señor. Lucas 5, 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, es tu día. Gracias, Padre, porque podemos congregarnos como tu iglesia en el día domingo. Así como una vez, Señor, tú te levantaste de la tumba con tu poder un domingo. Así como tú, Señor, te apareciste a tus apóstoles los domingos, enseñándole, Señor, a aquella iglesia naciente que el domingo es tu día, el día del señorío de Cristo, el día en el cual queda confirmado que tú eres el Señor. Padre, te damos gracias por esta verdad, Señor, que celebramos hoy como tu iglesia, como tu pueblo. Enséñanos, Señor, a nosotros en esta iglesia local, enséñanos a amar tu día, a deleitarnos en él, a anhelar tu día, a guardar tu día, para gloria tuya, para bien de nuestra alma. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos enseñes con tu palabra, que nos exhortes, Señor, con ella, que nos des también aliento en medio de nuestra fe, esa fe que tú nos has dado. Dirígenos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos, y ayúdanos a glorificar tu nombre, mientras pensamos, meditamos, guardamos en nuestra mente y corazón, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos entonces, hermanos, a acercarnos a este gran milagro que encontramos en Lucas capítulo 5, 1 al 11. Y la manera en la que lo vamos a hacer en esta mañana es considerando por lo menos 4 lecciones dentro del texto. Y 4 lecciones que tienen que ver o están, digamos, enfocadas en cuanto al servicio. Al servicio. 4 lecciones que encontramos en el texto en cuanto al servicio. Entonces vamos a considerar la primera de ellas y la encontramos en los versos 1 al 3. Y esta es la primera lección. No hay servicio pequeño cuando lo hacemos para Cristo y su evangelio. No hay servicio pequeño si es hecho para Cristo y su evangelio.
Usted ya sabe, hermano, como leíamos hace 8 días en los versos 43 y 44 del capítulo anterior, que la prioridad del Señor Jesús era predicar su palabra, era llevar su evangelio. Y entonces encontramos precisamente desde el versículo 1 de este capítulo 5, como dice allí el evangelio. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Eso debe de sonar muy melodioso para nosotros, uno escuchar, que las personas quieran escuchar la palabra de Dios. Y entonces dice el texto, continúa ahí diciendo que él vio la barca de los pescadores. En el versículo 2, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y como ya sabemos más adelante, precisamente ellos habían estado trabajando durante la noche. Eso lo dirá el verso 5. Pero entonces notemos, hermanos, lo que sucede en el versículo 3. El Señor Jesús elige una barca, pudiéramos decir la barca de Simón, para enseñar desde allí. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, es decir, Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Si usted mira el versículo 3, se da cuenta que entonces lo que nos dice es que ciertamente cuando el Señor le pide esto a Simón Pedro, el Señor se monta en la barca y le dice: mueve la barca un poco más adentro para yo enseñar, y efectivamente esto hace Pedro. Entonces lleva la barca con el Señor adentro para que el Señor pueda enseñar su palabra. Piense por un momento en estos primeros 3 versículos. Quizás esto pase desapercibido con facilidad para nosotros. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que cuando Simón Pedro prestó su barca al Señor, lo que estaba haciendo ciertamente Simón era prestando un servicio a favor del reino de Dios. Y uno pudiera pensar, bueno, pero es que prestarle la barca al Señor Jesús y que Él se monte y llevarlo un poco más adentro para que Él predique desde mi barca, bueno, eso parece muy poco. Quizás no es un gran servicio, pero hermanos, recuerde lo primero que estamos diciendo en esta mañana: no hay servicio pequeño cuando lo hacemos para Cristo y su evangelio. La prioridad del Señor Jesús era predicar su palabra, era predicar su evangelio, y era precisamente a través de la predicación del evangelio que muchas almas habrían de ser salvadas. Así que prestarle la barca al Señor para que Él se monte en ella y llevarlo un poco más adentro del agua para que Él entonces predique el evangelio, eso no era un servicio pequeño. De cierto, pudiéramos decir que era antes el mejor servicio. Y hermanos, yo espero que esto nos aliente en esta mañana. No hemos leído el versículo 5 todavía, aún no llegamos hasta él, pero usted ya sabe lo que sucede en el versículo 5. Tenemos a un Pedro en una mañana cuando el Señor llega, y seguramente él estaba muy frustrado. Le fue mal en el trabajo, trabajó inútilmente toda la noche, se esforzó toda la noche y a la mañana se da cuenta que no tenía el fruto esperado. Pero aún en medio de su frustración, Pedro fue útil para el reino de Dios. Hermanos, aún en medio de la frustración que usted y yo podamos llegar a experimentar, aún cuando usted y yo no tengamos los dones que a veces a otros el Señor les ha dado, y que uno dice, tan bueno que el Señor a mí me hubiera dado este don o aquel otro don, aún cuando no tengamos los dones que otros tienen, que el Señor se los dio, hermanos, aún en medio incluso de nuestras propias frustraciones podemos ser útiles para el reino de Dios. Incluso nuestras propias frustraciones, el Señor puede llegar a utilizarlas para su reino.
Quizá pensemos algunos de nosotros que no tenemos mucho que dar para el Señor, pero hermanos, recuerde algo importante que también hemos aprendido a través del Evangelio, y es que lo poco en las manos del Señor es suficiente. Lo poco que usted y yo pensemos que podemos dar para el reino de Dios, hermanos, eso es suficiente. Lo que aprendemos en la palabra del Señor, allá por ejemplo en Efesios capítulo 4, es que el Señor le ha dado a cada uno de los miembros de su iglesia, de su pueblo, le ha dado a cada uno dones. A uno les ha dado 2, 3, 4, a otros solamente les ha dado 1. Pero hermanos, a todos nos ha dado dones para que sean puestos al servicio del reino de Dios. Así que por favor, hermanos, recuerden en primer lugar, no hay servicio pequeño si lo hacemos para Cristo y su evangelio. Hermanos, hay cosas tan sencillas que usted y yo pudiéramos hacer, cosas incluso que ni siquiera nos cuestan dinero. Recuerdo en una ocasión que una hermana de esta congregación, después de que algunos hermanos fueron al parque a predicar el evangelio, a enseñar, a evangelizar, ella decía, pero es que yo no sirvo para eso, ¿yo qué puedo hacer? Y sucede que esta hermana de la congregación ni siquiera sabe leer. Y entonces ella dijo, ¿y yo qué puedo hacer? Y sucedió que después de que llegaron esos hermanos aquí a la iglesia, esa hermana les dio vasos con agua fresca. Eso es un servicio para el reino de Dios. No hay servicio pequeño cuando usted lo hace para el reino de Dios, para proclamar el evangelio. Así que considere, hermano, primeramente esto, y yo le animo desde ya que usted vaya pensando, ¿qué cosas yo puedo hacer a favor del reino de Dios? Y no considere ninguna de esas cosas como algo insignificante. Lo poco en las manos del Señor es suficiente. Segunda lección, versículos 4 al 7. Todo servicio a Cristo, por pequeño que usted crea que es, todo servicio a Cristo será grandemente recompensado. Todo servicio a Cristo, por pequeño que a usted le parezca, será grandemente recompensado. Pero permítame añadir a esto algo fundamental en este punto. Pero se necesita fe. Pero se necesita fe. Dice Mateo capítulo 10, versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor en su palabra ha prometido recompensa a quienes fiel y bien le sirven. Hermanos, el Señor sabe pagar muy bien. Amén. El Señor sabe pagar muy bien, el Señor sabe recompensar muy bien. Y recuerde una cosa, nosotros no servimos al Señor por la recompensa, pero confiamos en el Señor, en sus promesas, y una de sus promesas es que Él recompensará. Así que no está mal esperar esa recompensa. Amén. Todo servicio a Cristo, por pequeño que sea, será grandemente recompensado, pero se requiere fe en el Señor. Mire lo que sucede en Marcos capítulo 5 en el versículo 4. Al terminar de predicar, al terminar de proclamar su palabra, el Señor le dice a Simón, dice ahí, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando yo leía esa parte recordaba cuando el Señor también le dijo en cierta ocasión a los discípulos, pasemos al otro lado, y antes de pasar al otro lado ya usted sabe lo que pasó, hubo tremenda tormenta, tremenda tempestad donde los mismos discípulos ya estaban angustiados, preocupados, pensando que iban a morir. Pero sucede que el Señor ya les había dicho antes, pasemos al otro lado. Hermanos, si el Señor dijo que vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado.
Y aquí lo que el Señor está diciendo es: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor ya le está diciendo: vas a pescar, no vas a perder el tiempo, no vas a pasar otra vez como pasaste toda la noche en tus propias fuerzas, luchando para la final, darte cuenta que no obtuviste nada. Esta vez, si me haces caso, si confías en mí, vas a pescar. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Y hermanos, cuando yo leía eso, yo pensaba, qué sordos a veces somos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice con claridad tantas cosas y nosotros como que lo leemos y no lo creemos. Hay tanta incredulidad. Y entonces mire al propio Simón, versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y seguramente usted ya nota el tono en las palabras del mismo Pedro. Hay cansancio, hay agotamiento, hay desilusión, hay como una cierta desesperanza en Pedro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y cuando usted lee la siguiente frase, quizás algunos pueden entender como que la frase está diciendo: pero Señor, ahora yo confío en tu palabra y en tu palabra voy a echar la red. Y hermano, yo creo que el texto no lo estaba diciendo Pedro de esa manera, porque cuando usted mira más adelante, usted se da cuenta que ni siquiera Pedro creía que eso iba a ser posible cuando él termina postrado a los pies del Señor Jesús. Así que no creo que Pedro haya cambiado el tono en el versículo 5, la segunda parte. Creo que Pedro todo el tiempo estaba diciendo: bueno, Señor, pero ya como tú dices, pues yo voy a echar la red. Y hermano, no se sorprenda con eso, él era Pedro, así como usted y yo. Ay, Señor, si tú me dices esto y aquello, bueno, yo te voy a hacer caso, Señor, porque... Y uno pudiera pensar, bueno, pero Pedro, recuerde lo que había sucedido en el capítulo 4, versículos 35 y 36. Pedro había sido testigo de cómo el Señor con su poder había expulsado demonios. Y luego más adelante había sido testigo de cómo el Señor había sanado a su propia suegra. ¿Recuerda eso? Bueno, yo espero que Pedro se hubiera quedado contento con eso. Pedro había visto el poder del Señor obrando. Y entonces viene el Señor esa mañana y le dice: Pedro, vas a ir mar adentro y entonces vas a echar la red porque vas a pescar. Ay, Señor, pero pescamos toda la noche. Y entonces en el versículo 6, Pedro ahora ve el milagro. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía y hasta tienen que pedir refuerzos, según el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, es decir, fue algo sumamente abundante. Luego de que ellos habían estado trabajando infructuosamente toda la noche, ahora ven sus barcas hundiéndose a causa del peso de esa cantidad de peces. Y hermanos, qué especial cuando uno ve estas cosas que están pasando aquí en el texto. La prioridad del Señor era proclamar su palabra. Le pide la barca prestada a Pedro para proclamar su palabra. Pero el Señor no ignoró la necesidad física de Pedro.
sino que consideró su necesidad y le dio abundantemente. Amén. Recuerde lo que dice, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, porque esto es aleccionador para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Hermanos, el Señor no ignora la necesidad de los que le sirven. El Señor no ignora la necesidad de los que le sirven. Mire lo que dice Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué no nos debemos de afanar? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque eso es lo que hace el mundo, porque esa es la forma de pensar del mundo, afanado por estas cosas. Pero, dice el Señor Jesús, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces luego viene y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? El versículo 31 dice, comida, bebida, vestido. Todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, la palabra del Señor es clara, nos está diciendo, ocúpese de mi reino, que yo me ocupo de su necesidad. Cuando llega Pedro esa mañana, seguramente todo frustrado, y empieza a remendar y organizar, limpiar, lavar sus redes, todas sus cosas, él no estaba pensando que en pocos, quizás minutos, iba a terminar con una carga tan tremenda de peces. Pero entonces llega el Señor y le dice, lo primero es la palabra, vamos a proclamar la palabra del Señor, porque ese es el pan del cielo, eso es lo que necesita escuchar el ser humano. De nada le sirve al ser humano terminar con el estómago lleno y con muchas comodidades, pero terminar en el infierno. Dice la Escritura, el Señor Jesús dice, que de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma. Hay grandes hombres, muy inteligentes, muy exitosos, que fueron muy exitosos en el mundo y ahora están en el infierno. ¿De qué les sirve ese éxito? No sirve de nada. Y entonces viene el Señor y le dice, Pedro, lo primero que hay que hacer es proclamar el Evangelio. Vamos a proclamar el Evangelio. Y Pedro entonces se presta con ese servicio al Señor, tan pequeño pero suficiente en las manos del Señor. Y entonces el Señor predica y luego el Señor dice, ahora te voy a proveer para todo lo que tú necesitas, no te preocupes. Y llega y le da toda esa cantidad de peces al Señor, a Pedro. Hermano, todo servicio a Cristo, por pequeño que sea, será grandemente recompensado. Amén. Pero, vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero, este es el pero, y hay que tenerlo presente. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué tan tremendo, hermano, lo que está diciendo ese versículo 6. Está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, hermanos, su incredulidad, mi incredulidad es pecado.
No piense que esto simplemente es un tema de que, ay, sí, yo soy muy incrédulo, ¿qué vamos a hacer? No, se trata de que estamos pecando cuando somos incrédulos a la palabra de Dios. Estamos diciéndole al Señor, Señor, tú no eres digno de confianza. Señor, tú no mereces ni siquiera que yo confíe en tus promesas. Señor, yo no creo ni siquiera que tú seas verdaderamente tan poderoso para hacer grandes cosas. Y entonces estamos pecando gravemente ante el Señor. Y ante todo, hermanos, no podemos agradarlo. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero si las hacemos sin confiar en el Señor, no lo agradamos. Amén. No lo agradamos, hermano. Usted y yo podemos hacer muchas cosas, podemos emprender muchas cosas y podemos estar diciendo que lo estamos haciendo para el Señor, pero si no estamos poniendo la confianza plena en el poder del Señor, en lo que Él puede hacer, hermanos, no lo estamos agradando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y permítame, hermano, considerar dos cosas en esta parte todavía. Hermano, en nuestro servicio al Señor, algunas veces, y permítame enfatizarlo, algunas veces, el Señor puede pedirnos cosas que nos parecen desconsideradas. Vaya al versículo 4, mire lo que sucede. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Quién dijo? Le dijo el Señor a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pregúntese qué pudo haber sentido Simón ahí. Señor, he trabajado toda la noche. Señor, ya lo intenté toda la noche. Señor, yo soy un pescador experimentado, tengo tanta experiencia en esto. Señor, tengo tantos años de experiencia en mi trabajo. Señor, y ahora que ya estamos lavando las redes, organizando las barcas, buscando un momento al menos para descansar, ahora tú vienes y me pides que me vaya otra vez a pescar mar adentro. Quizás a Pedro le pareció una petición desconsiderada. Y por eso en el versículo 5 Pedro le dice: Señor, pero es que trabajamos toda la noche. ¿Sí ve eso, hermano? ¿Lo ve? ¿Lo ve en el texto? ¿Amén? ¿Sí o no? Hermanos, en nuestro servicio al Señor, algunas veces Él puede llegar a pedirnos cosas que a nuestro modo de entender nos parezcan hasta desconsideradas. Y permítame ponerle un par de ejemplos. El Señor nos puede llegar y decir: ve y habla con tu hermano otra vez. Señor, pero ya he hablado con el hermano 3 veces. Ve y perdona a tu hermano. Señor, pero ¿cuántas veces, como el mismo Pedro dijo, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ve y sirve al Señor en esto. Señor, pero es que yo no sirvo para eso, Señor. Yo ya lo intenté 2 veces y no, yo como que no sirvo. O de pronto a veces inclusive nos atrevemos a decirle: Señor, es que yo soy así, yo no tengo remedio. Sí, hermano, puede decir que usted y yo no tengamos remedio, pero es que el remedio lo tiene es el Señor para nosotros. O de pronto el Señor nos pedirá algo y nosotros vamos a decir en pocas palabras: Señor, estoy cansado otra vez. Señor, ¿tengo que seguir insistiendo en eso? Hermanos, el Señor a veces nos puede llegar a pedir cosas que a nuestro modo de ver nos parezcan desconsideradas. Y una segunda cosa. Hermanos, en nuestro servicio al Señor, algunas veces Él puede llegar a pedirnos cosas que a nuestro modo de ver nos parezcan
descabelladas. Descabellado, algo loco, algo irracional, algo ilógico, algo que no entendemos. Pero Señor, ¿por qué me estás pidiendo semejante cosa? Mire lo que sucede en el versículo 4 nuevamente. El Señor le dijo a Simón Pedro, boga ¿a dónde? Mar adentro. Y sucede que Pedro era un pescador experimentado. Y cuando usted lee sobre el contexto histórico de esto, se da cuenta que los pescadores de esa zona entendían que el mejor lugar para pescar era a la orilla. Porque cuando ellos se iban muy mar adentro, lo que sucedía es que los peces podían ver a la distancia las mallas que ellos tiraban para pescar. Entonces los peces las evadían y por tanto si iban muy mar adentro no iban a pescar nada. Y viene el Señor y justamente le dice, Pedro, no vas a pescar en la orilla donde siempre pescas, donde estás tan acostumbrado a pescar, donde es tu trabajo habitual. Lo que vas a hacer ahora es que te vas a ir mar adentro, donde tú mismo crees que no es posible pescar. Y entonces lo lleva mar adentro y Pedro seguramente pensó, esto es como loco. No el Señor. Lo que me estás pidiendo, Señor, eso es descabellado, eso es irracional. Señor, ¿cómo me pides eso? Las cosas no funcionan así. Las estrategias de este mundo me dicen otra cosa. El mundo me dice que yo tengo que hacer las cosas de tal manera. Si no las hago así, no voy a tener utilidad, no va a funcionar. Y hermanos, así también nos pasa a nosotros a veces. El Señor nos pide cosas que a nuestro modo de ver puede parecernos descabelladas. Y entonces nosotros llegamos al Señor y le decimos, Señor, si hacemos las cosas a tu modo, Señor, así no funciona. Señor, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí que yo no trabaje el día domingo? Cuando tengo los mejores clientes el domingo, me voy a quedar sin utilidad, Señor, voy a aguantar hambre. Así como Pedro seguramente también lo pensó, cuando el Señor le dice, vaya mar adentro, no vas a pescar en la orilla donde siempre encuentran los peces, vas a pescar mar adentro. Y seguramente Pedro pensó, Señor, me voy a poner a aguantar hambre, si tú me pides que vaya allá, las cosas funcionan, es así. Esta semana he escuchado precisamente a una hermana de esta congregación que está en otro país y entonces ella me decía, bueno, ella ve la predicación aquí por YouTube, entonces seguramente espero que me escuche hoy sobre lo que voy a decir, porque es necesario que consideremos esto. Pero es que aquí, me decía ella, pero es que aquí no se trabaja, aquí se trabaja el día domingo especialmente. El día domingo es un día sumamente laboral aquí. Y entonces, ¿a dónde estás asistiendo el día domingo? No, yo por la tarde veo la predicación por YouTube y listo. Y yo le dije, no, eso está mal. No podemos adaptarnos a las costumbres del mundo. El mundo puede tener sus sistemas y sus modos, pero el Señor dice cómo debe de ser. Y nuestro deber es hacer como el Señor diga que debe de ser, no como el mundo diga que debe de ser. Amén. Y el Señor dice, el día del Señor es mío, es de Él, del Señor. Ay, Señor, voy a perder utilidades, Señor, me voy a quedar pobre, voy a aguantar hambre. No, Pedro no aguantó hambre. Hermanos, el Señor algunas veces puede pedirnos cosas que a nuestro modo de entender humano nos parecen desconsideradas, descabelladas, ilógicas, irracionales, que no entendemos. Pero permítame decirle, hermanos, si el Señor lo ha pedido, hay que confiar en el Señor y hacerlo. Amén. Hay que confiar en el Señor y hacer como el Señor, donde el Señor, cuando el Señor quiera, como Él diga. Eso es confiar en el Señor. Y hermanos, recuerde por favor que el Señor nunca nos va a pedir algo que sea para nuestro mal. Recuerde por favor esto. El Señor es bueno,
lo que quiere decir es que el Señor nunca te va a pedir a ti, nunca me va a pedir a mí algo que sea para mi mal. Siempre, siempre va a ser para nuestro bien. Entonces, ¿cómo no vamos a hacerlo? Hermanos, siempre la obediencia al Señor trae bendición. Siempre que usted y yo obedecemos al Señor, eso traerá bendición. Esa es la promesa del Señor. Amén. Entonces el Señor puede pedirnos cosas que nos parecen descabelladas o desconsideradas, pero aquí tengo que hacer una aclaración que es igualmente importante. Hermanos, tengamos cuidado. Cuidado. No todo lo que nos parezca desconsiderado o descabellado quiere decir que necesariamente es el Señor el que me lo está pidiendo. Perdóneme la redundancia, ¿es clara esa aclaración? Porque puede suceder que el día de mañana entonces llame aquí un hermano de la iglesia: hermano, imagínese que estoy en el África. Oye, hermano, ¿usted qué está haciendo en el África? No, hermano, yo ayer cuando escuché la predicación, yo entendí que lo que el Señor me estaba diciendo era: deje a mi esposa, deje a mis hijos, deje mi hogar, abandone mi casa y que me vaya de misionero al África. No, eso es contrario a la palabra. Y entonces ahí viene la pregunta: bueno, y entonces ¿cómo sabemos cuándo sí tengo que hacer aquello que, aunque me parezca descabellado, y cuándo no? Hermanos, la respuesta es sencilla: ve a la palabra. Y tristemente algunos a veces usamos la palabra de Dios como si fuera una carta de un restaurante. Usted llega a un restaurante y usted pide la carta de un restaurante. ¿Y usted había pasado toda la semana, todo el mes meditando en la carta del restaurante? No, usted la cogió ahí porque en este momento tiene la necesidad de comerse un plato. Y a veces cogemos la Biblia así, y entonces queremos saber la voluntad del Señor para nosotros cuando cogemos la Biblia solamente cuando estamos en problemas. Y entonces, como no sabemos ni siquiera dónde leer, y entonces simplemente buscamos por ahí en cualquier parte y ¡pum! Aquí leí, entonces aquí dice tal cosa, ay, sí, debe ser que el Señor tal otra. No, hermanos, para estar seguros de cuál es la voluntad del Señor, es necesario que tanto usted como yo mantengamos una comunión constante con el Señor a través de su palabra. Y cuando usted está cimentado en la palabra, aferrado a la palabra, entonces en medio de las decisiones de la vida, la palabra le va a dar luz en cuanto a qué hay que hacer, qué es agradable al Señor en determinada situación. Amén. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado. No vaya a pensar ahora que cualquier cosa descabellada o loca es porque el Señor me la está pidiendo. No, hay que tener mucho cuidado. A veces escuchamos más la imaginación de nosotros que la palabra de Dios. Y eso es sumamente peligroso. Si usted lo que se propone hacer es confirmado por la suma de la palabra de Dios, entonces, hermano, hágalo, porque el Señor le está diciendo: hay que hacer esto. Pero si usted no puede confirmarlo con la suma de la palabra de Dios, y para usted tener la suma de la palabra de Dios, usted tiene que estar meditando todo el tiempo en la palabra de Dios, cada día. No solamente buscar la palabra de Dios cuando están problemas. Si la palabra de Dios no le confirma, entonces usted tiene que descartar y entender que lo que usted está pensando es de su propia locura. Permítame dar un último ejemplo de esto aquí. Hay que tener, hermanos, mucho cuidado con nuestras propias imaginaciones. Y por eso estoy diciendo, esto es una aclaración para que no vayamos a pensar que todo lo descabellado es porque el Señor me lo está pidiendo. Estoy siendo claro, hermanos.
La semana pasada, precisamente, hablando con un hermano de la congregación, entonces él decía que una situación que él vivió, entonces lo llevó a reflexionar frente a cómo nosotros a veces somos de fáciles para pensar que todo lo que a nuestros ojos parece bueno es porque eso debe ser una bendición que el Señor me la está dando, entonces yo la tengo que tomar y andar por ahí. Y no nos tomamos primero un momento, un tiempo para decir, espere un momentico, yo voy a orar y voy a ir a la Escritura y voy a ver si de verdad esto que me está llegando aquí como tan bueno, verdaderamente es lo que el Señor quiere que yo haga. Porque puede suceder, y le decía yo, hermano, porque puede suceder, es que lo que el Señor está haciendo es probándonos. Y nos envía algo tan bueno, quizás un negocio, quizás un trabajo, quizás, no sé, otras cosas, y nos parece tan bueno, tan ideal, esto era lo que yo toda la vida había estado esperando, quizás incluso un viaje, yo qué sé, cualquier cosa, y nos parece tan bueno que ni siquiera nos tomamos el momento, el tiempo para detenernos, para meditar en la palabra del Señor, para orar, para pedir la guía del Señor, sino que simplemente decimos, uy, esto es lo que el Señor me mandó a mí, claro, Señor, gracias, y por ahí me monto y me fui. Y después me pego una estrellada bien tremenda y me doy cuenta, no, eso no era, el Señor estaba antes probándome, diciéndome, mira, te voy a dar algo que a tus ojos es como tan bueno y yo quiero que tú demuestres si vas a confiar en mí o vas a seguir tus propias imaginaciones. Hay que tener cuidado con esto, necesitamos la palabra del Señor. En el versículo 4 el Señor le dijo a Simón, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Simón lo hace y entonces ya vemos lo que sucede, tremendo milagro, aunque trabajó en sus propias fuerzas, ahora se da cuenta que confiar en el Señor es mejor que confiar en sus propias fuerzas. Yo no sé si Pedro se hubiera quedado pensando, uy, hubiera sido mejor que yo esta noche hubiera dormido hasta tarde, descansaba y luego llegaba a las 6 de la mañana, me encontraba con el Señor, predicábamos la palabra y luego el Señor me daba lo que yo necesito. Eso es imaginación mía, yo no sé qué pensó Pedro. Pero Pedro confió en la palabra del Señor finalmente. Y entonces vio la provisión del Señor. Hermanos, en todo servicio que nuestro Dios nos pida hacer, Él nos mostrará su abundante bondad. Y hermanos, cada vez que usted y yo servimos al Señor, usted puede estar completamente seguro que usted va a experimentar la bondad del Señor para con usted. Cuando el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas, el Señor no estaba diciendo palabras por decir, el Señor estaba hablando la verdad, porque Él es la verdad. Y Él estaba prometiendo algo que Él cumpliría. Espero que el Señor, hermano, le ayude a usted y a mí y a cada uno de nosotros a confiar verdaderamente en el Señor. Porque todo servicio a Cristo, por pequeño que nos parezca, será grandemente recompensado, pero es necesario la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tercero, en los versículos 8 al 10, servir a Cristo es un medio para experimentar la grandeza de nuestro Dios y nuestra propia indignidad. Pudiéramos decir que el servir a Cristo es una experiencia única. A través del servicio a Cristo, el Señor nos enseña más a conocerlo a Él, pero por otro lado también nos enseña nuestra propia indignidad. ¿Qué causó en Simón Pedro este milagro? Mire el versículo 8.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Lucas nos explica: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro, de Simón, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Consideremos, hermanos, aquí dos cosas. En primer lugar, el milagro del Señor Jesús declaró su grandeza y su poder. Y entonces, ante la grandeza y el poder del Señor, Simón se sabe pequeño. Siente que nada es delante del Dios omnipotente. Y hermano, esto es lo que sucede cuando estamos al servicio del Dios majestuoso y omnipotente. A través del servicio el Señor nos ayuda también a conocerlo más a Él, de poder ser testigos de su poder y de su majestad. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo podemos ver, cómo podemos experimentar la grandeza y el poder de Dios si no es precisamente cuando le estamos sirviendo con devoción? Hermano, quizás muchos de nosotros no vemos al Señor obrando, no vemos el poder del Señor porque estamos más sumergidos en el mundo que en las cosas celestiales. Vemos más las cosas a un nivel puramente, pobremente humano. Pero no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Quizás si nos preguntáramos ahora aquí de cosas, en este momento quizás nosotros aquí sabemos más de lo que está pasando con Donald Trump en los Estados Unidos, y a veces hasta algunos se preocupan tanto y qué vamos a hacer y no sé qué. Y nos preguntamos, ¿y sabes qué está haciendo el Señor? Ah, no, hermano, no, yo no sé, pues ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me cuenta? Ah, ese es el problema, porque estamos más sumergidos en este mundo. Porque pensamos más en las cosas de esta vida que en las cosas celestiales. Hermanos, ¿cómo podemos experimentar la grandeza y el poder de Dios si no ejercemos la fe? Hermano, usted quiere ver, experimentar, gozar, disfrutar de la majestad, del poder del Señor. Hermano, es necesaria la fe en el Señor, confiar en el Señor. Si usted mira la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos, usted va a ver continuamente un ciclo, pudiéramos llamarlo así, es como un ciclo inclusive como muy repetitivo, es un ciclo donde el pueblo de Dios, donde la iglesia primitiva, la iglesia después de los apóstoles o posapostólica, la iglesia no tenía muchas veces con qué hacer muchas cosas. Pasaban necesidades, pero cuando la iglesia confiaba en el Señor daba. No crea que el problema es insuficiencia en Dios no hay insuficiencia. El problema es nuestra incredulidad ante el poder de Dios. Y lo he estado mencionando mucho durante todos estos días, hermanos, porque creo que nosotros a veces decimos una cosa con la boca, pero en la práctica no la creemos. Decimos muchas veces, el Señor es el dueño de la plata y del oro, pero cuando vamos a las cosas puntuales, prácticas de la vida, inclusive cuando usted y yo no tenemos en la casa que comer, y hermanos, yo les digo una cosa, yo por la gracia del Señor he disfrutado muchas veces de cómo el Señor de un momento a otro aparece con una provisión ni siquiera esperada. Y espero que usted también haya disfrutado muchas veces de estas cosas. El Señor nos sorprende cuando usted y yo confiamos en el Señor.
Los pescadores aquí quizás estaban pensando en probabilidades y eso les estorbó su propia fe. Y a veces nosotros nos ocupamos tanto de nuestras probabilidades humanas frente a determinadas cosas y decimos, no, pero es que eso no es como probable. No, eso yo no creo que funcione porque no. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, te voy a pedir algo que para ti es descabellado. Boga mar adentro, no vas a pescar aquí afuera, boga mar adentro. Y Pedro lo hizo y ya sabemos lo que pasó. Abra por favor su Biblia en Proverbios 3:5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice ahí. El Señor en su palabra nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Y luego nos dice algo bien tremendo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ay, hermano, es que yo soy muy prudente, hermano. Yo creo que no, yo creo que no. Ay, el Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia, mejor fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando allí dice, no te apoyes, no te fíes en tu propia prudencia, lo que está diciendo es, miren, que ese no sea como el hombro sobre el cual usted descansa, su propia prudencia, mejor apóyese, descanse en el poder de Dios, en el Dios que todo lo puede hacer. Amén. Hermanos, servir al Señor nos ayuda a conocerlo, a ver su poder, a ver su majestad, a disfrutar de Él. Y eso aumenta con toda seguridad nuestra fe, nuestra confianza en Él. Pero servir al Señor también nos hace ver nuestra propia bajeza. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús y diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, cuando usted y yo servimos al Señor, eso nos ayuda a concientizarnos cada vez más que somos indignos delante de Él. Así como lo vivió el mismo Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero hermanos, qué bendición es para el pueblo que confía en Jehová descansar en Jehová y no en sus propias fuerzas. Y hermanos, considere el último punto, en los versículos 10, segunda parte, y versículo 11, porque Pedro ha quedado humillado ante el Señor, pero cuando el Señor nos humilla, Él lo hace para levantarnos y usarnos, a pesar de nosotros mismos. Y este es el cuarto punto, la competencia. Cuando estoy hablando de competencia, lo estoy hablando como lo usa Pablo en 2 de Corintios. Es decir, la capacidad, la capacitación, la competencia para servir a Cristo proviene de Dios y no de nosotros. La competencia o capacidad para servir al Señor proviene de Dios y no de nosotros. ¿Recuerda cuál fue la pregunta que hicimos al comienzo? La pregunta es, ¿cuál es el milagro de este texto? ¿Ya sabe de cuál milagro vamos a hablar? Les pregunté al principio. Bueno, quizás para algunos el milagro del texto sea la gran pesca. ¡Oh, qué milagro tan grande! Y hermano, yo creo que sí, es un milagro muy grande. Pero creo que hay un milagro más grande en el texto.
Y es lo que usted encuentra en el versículo 10, la segunda parte. Y el milagro más grande es que un pecador sea perdonado y luego sea capacitado para servir al Dios Santo. Eso es un milagro más grande que los peces. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante la confesión de Simón? Segunda parte, versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, después de que Simón dice, apártate de mí, soy pecador, el Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A pesar de tu indignidad, a pesar de tu fragilidad, a pesar de tu pecado, a pesar de tu incredulidad, el Señor le dice a Pedro, tú me serás útil en mis manos. A pesar de ti, puedes servirme. Y hermanos, cuando yo leía ese versículo, yo pensaba cómo el Señor es tan bondadoso que Él no desecha vasos de barro, frágiles, toscos, llenos de defectos. Y en las manos del Señor no somos vasos desechables. En las manos del Señor ninguno es desechable. Todos podemos servir a Dios cuando Cristo ha obrado en nosotros. Todos los hijos de Dios podemos vivir y experimentar el milagro de que nosotros, siendo pecadores, seamos perdonados por Dios en Cristo y capacitados por su Espíritu para que entonces sirvamos al Dios Santo. Vaya a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5. Por favor, no me lo pongan aquí atrás. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5. Hermanos, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestra incredulidad, Cristo puede usar incluso al más vil pecador para su gloria y para su honor. Y Pablo lo creía así, y por eso Pablo decía, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que, hermano, por favor, recuerde, no hay servicio pequeño si es para Cristo. Cristo recompensará todo servicio que bien tributemos a Él. Servir a Cristo nos ayuda a experimentar el poder de Dios y a reconocer nuestra indignidad, y eso siempre será provechoso para nosotros. Y finalmente, en las manos del Señor, aún el más vil pecador tiene esperanza. Puede llegar a ser un pescador de hombres. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, tú puedes usarnos para tu servicio, para servirte, Señor, a ti, porque tú eres el Señor. Porque es delante de ti, Señor, que nos postramos y es a ti a quien adoramos. Señor, quita de nosotros la incredulidad. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque cuando no confiamos en ti, cuando somos, Señor, así incrédulos, Señor, te ofendemos a ti, pecamos contra ti,
Y no podemos, Señor, hacer nada que sea agradable a ti, porque sin fe, tú ya nos dijiste, es imposible agradarte. Señor, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, en tu poder, en lo que tú quieras hacer. Que nosotros, Señor, aprendamos esta confianza en ti. Y que de esta manera nosotros, Señor, te sirvamos. Gracias, Padre, por el milagro que haces con tu pueblo, de perdonarlo, de reconciliar a tu pueblo, Señor, por medio de Cristo, y de capacitarnos por tu Espíritu para ser vasos útiles en tus manos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que nos exhorta, pero que también, Señor, nos alienta, que nos anima y nos llama a servirte. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.